Hoy te quiero hablar acerca de la desconexión espiritual, por decirlo así. Primero, establecer algunos conceptos básicos. Entendamos que la espiritualidad es algo inherente al ser humano, que no somos más o menos espirituales cuando hacemos ciertas cosas, sino que la espiritualidad es algo que viene con nosotros, ¿cierto? Somos un espíritu encarnado en una forma material, física, en un cuerpo, y por ende todos somos espirituales, ¿ya? La diferencia está en qué significa ser espiritual. Ser espiritual no es hacer yoga, no es repetir mantras, no es decir oraciones, ¿cierto? Ser espiritual implica poder estar ante tu propia presencia, aquí y ahora, en el presente, en mi propia presencia. Esa conexión con el espíritu que se hace presente es lo que nos hace espirituales, es lo que hablamos como de cultivar la espiritualidad. Hay ciertas acciones, ciertas religiones, ciertas filosofías que nos invitan a estar presentes en nuestra vida a través de la meditación, de la respiración, de, de ciertas posturas físicas, de ciertos ejercicios, de cierta disciplina interna, con el propósito de reconectar nuestro cuerpo, que además tiene nuestra personalidad, ¿cierto? La personalidad que es la que desarrollamos como respuesta a la vida humana en la primera infancia, ¿cierto? Reconectar el cuerpo, la personalidad y el espíritu. ¿Ya? Hay otra confusión que suele surgir en estos temas que tiene que ver con el alma. Ya muchas personas hablan del alma y no son muy precisas en el uso que le dan a este concepto. Vamos a decir que el alma, para todos los efectos, es un intercomunicador entre la personalidad, o sea, la persona que está aquí hablando, que tiene conciencia de sí misma, que tiene un nombre y una existencia histórica, ¿cierto? Y nuestro espíritu. ¿Por qué la personalidad y el espíritu no se pueden comunicar directamente? Porque la vibración espiritual es muy alta. Por ende, necesita como un transformador que module esa alta intensidad, esa alta vibración y la lleve a una vibración más tolerable en el plano físico. Y al revés, cuando desde el plano físico asciende información hacia el espíritu, porque el espíritu está en esta vida humana en un viaje, ¿cierto? En un viaje evolutivo, en un proceso de autoconocimiento, de conocer qué se siente tener un cuerpo, qué se siente tener emociones, qué se siente vincularnos con otros seres humanos. Estas experiencias terrenales nos tenemos que comunicarlas desde lo terrenal hacia lo espiritual. Y para eso también el alma hace el puente. Entonces, lleva información, primero la información baja, la información sube, en un movimiento de transformación y transmutación, que son dos movimientos básicos entre lo espiritual y lo material. Importante entonces que la conexión con el alma siempre tiene que estar expedita. Sin embargo, esa conexión a veces no está liberada, a veces está débil y a veces por distintos factores no tenemos una comunicación directa y eso genera que la personalidad quede aislada de los aspectos espirituales, que son nuestra esencia, y por otro lado, que entremos en estados de profunda angustia vital, de sinsentido, de orfandad cósmica. Es como si espiritualmente que fuéramos como una basura cósmica flotando en el caos y hubiéramos perdido toda la capacidad de generar sentido o trascendencia, porque esa conexión es cuerpo, alma, espíritu. Si la conexión entre el alma está quebrada por ABC motivo, que vamos a nombrar algunos clásicos motivos, no tenemos esta sensación de ser parte de algo más grande, no tenemos esta sensación de ser parte de un concierto cósmico donde yo soy una nota esencial en la creación, no me siento conectada con mi propósito, con mi vocación, con mi fe, con lo que tú quieras visualizar como algo trascendente. Entonces, ¿qué cosas nos pueden desconectar del alma? Lo primero, y lo más común, y yo creo que a muchas personas, incluida yo, que están escuchando o que pueden ver este video, les ha pasado, son las crisis de pánico. Porque hay un eje, que es el eje que conecta el primer chakra y el séptimo chakra, que es algo que conocemos como dipolo 1-7, para quienes trabajamos en sanación, ¿cierto? Desde el enfoque cuántico vamos a hablar siempre del dipolo 1-7 como el que conecta la coronilla, ¿cierto? Donde está la glándula de la epífisis, con el primer chakra, que las glándulas que comandan el primer chakra son las suprarrenales. Esta conexión, ¿cierto? Donde acá está mi propósito, yo lo hago descender hasta mi primer chakra, que es el que me garantiza la sobrevivencia. O sea, yo tengo que sobrevivir a mi nacimiento, a mi parto, a mi gestación, a los primeros años de vida, a la adolescencia, y ya cuando estoy en una edad más adulta, no tengo que limitarme a sobrevivir, sino que tengo que supervivir, desarrollar mis talentos creativos, mi individualidad, mi compasión, qué sé yo, mi servicio. Pero muchas personas nos quedamos solo en el primer chakra porque vivimos con miedo, vivimos desde la sobrevivencia, vivimos con carencia, con miedo a no tener, con dificultades materiales, peleando por el territorio, sin saber qué voy a comer mañana. O sea, ese estado de conciencia nos deja atados y anclados al primer chakra. Nos impide evolucionar.
Entonces, esa conexión entre el primer chakra y el séptimo a veces se dificulta porque es súper difícil ser espiritual cuando una persona tiene hambre, cuando no tiene un techo donde vivir, cuando es víctima de violencia, cuando ha sido, no sé, explotada, maltratada, abusada, golpeada, cuando su cuerpo físico ha sido vulnerado de alguna forma, su infancia, sus apegos, ¿cierto? Que en lugar de crecer con una sensación de seguridad en la base, crecemos con miedo. Y eso en determinados momentos se transforma en pánico. Y el pánico, en realidad, la crisis de pánico es una desconexión de este circuito, del séptimo chakra y el primero, que se corta, igual que se bajara el interruptor de la luz en tu casa cuando enchufas muchas cosas, ¿cierto? Y nosotros quedamos atados a una conciencia que es animal. Por eso viene el miedo, las pupilas se dilatan, me cuesta respirar, se producen un montón de sustancias, adrenalina, noradrenalina, de cortisol, y se nos olvida que yo no soy un animal, yo soy un ser espiritual en una experiencia evolutiva que encarna un cuerpo humano y que hay algo mucho más grande que yo que me sostiene, que me da sentido, que me da coherencia. Entonces, una clave en sanación para aprender a trabajar con una crisis de pánico es simplemente reconectar el dipolo 1-7 y siempre triangular, para quienes sepan de sanación o quieran aprender un poquito, siempre triangular en el sexto chakra, que el sexto chakra es el que nos permite guardar, ¿cierto? Es como un triángulo, y acá se guarda la información. Si tú tienes un bloqueo a nivel de la barrera del entrecejo, esa información no va a guardarse y vas a vivir una y otra vez las mismas experiencias sin aprender y sin integrar. Entonces siempre hay que chequear que no haya una barrera en esta zona. ¿Cómo chequeamos que no haya una barrera en esta zona? Izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba y abajo, el movimiento tiene que ser libre y despejado. Si hay una barrera, tenemos que aprender a corregirla, pero eso ya requiere una formación básica en sanación y en armonización energética. Te voy a dejar esta información, voy a grabar otro video contándote sobre cómo se ancla el propósito en este plano, porque el propósito está aquí, en la epífisis, pero también hay que conectarlo con el timo, también hay que conectarnos con nuestras manos, y hay un montón de procedimientos que podemos hacer. También te voy a hablar en otros videos sobre los accidentes, el estado de coma y situaciones que nos tienen con pérdida de conciencia, donde también hay una desconexión de la personalidad con el alma y cómo restablecer esa conexión.